Sentí que el corazón se me paraba. La puerta de la habitación se abrió, pero no fue mi marido quien entró. Un hombre extraño caminó directamente hacia mi armario, me miró con ojos penetrantes y susurró: «Elige. Grita ahora y muere lentamente a manos de tu marido, o únete en silencio a mi juego y destrúyelo». Nunca lo imaginé. Antes de comenzar, por favor, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad nos ven. No olviden darle a me gusta y suscribirse para que este canal crezca y pueda traerles historias más interesantes. La ostentosa y agotadora fiesta de bodas por fin había terminado. El salón de banquetes, que antes bullía con miles de invitados, las deslumbrantes luces de los candelabros de cristal y el murmullo de las felicitaciones, ahora se había transformado en la serena quietud de la suite de un hotel de 5 estrellas. Carmen se encontraba frente a un gran espejo, observando su reflejo enfundada en un vestido de novia color marfil. Su peinado seguía impecable, adornado con pequeñas lentejuelas que brillaban bajo la suave luz de la habitación. Dejó escapar un largo suspiro, intentando calmar su corazón, que latía más rápido de lo normal. Hoy era el día que había esperado toda su vida. El día en que se convertía oficialmente en la esposa de Javier, el hombre que había sido su ancla emocional durante los 2 años transcurridos desde la muerte de sus padres. Carmen acarició el anillo de oro en su dedo anular. Sonrió tímidamente al recordar el momento, esa misma mañana, en que Javier había recitado sus votos matrimoniales con voz firme y en una sola respiración. A sus ojos, Javier parecía tan gallardo, tan devoto, tan perfecto. Era el marido ideal con el que siempre había soñado, alguien en quien confiaba para guiarla y para continuar liderando la empresa que su difunto padre había construido. Carmen se sentía la mujer más afortunada del mundo. Contempló la espaciosa suite nupcial. Pétalos de rosa roja estaban esparcidos sobre la cama. En un rincón, una vela de aromaterapia ardía, creando una atmósfera cálida y romántica. De repente, una idea traviesa cruzó la mente de Carmen. Javier estaba momentáneamente en el vestíbulo, gestionando la salida de algunos familiares que se alojaban en el mismo hotel. Era la oportunidad perfecta. Carmen quería darle a su marido una pequeña sorpresa. No quería recibirlo sentada púdicamente al borde de la cama, como una novia cualquiera. Quería que Javier se sintiera un poco desconcertado al no encontrarla. Soltando una risita silenciosa, Carmen levantó ligeramente el pesado vestido de novia y caminó de puntillas hacia el gran armario de la esquina. Era un vestidor lo suficientemente grande como para esconderse detrás de los trajes y vestidos colgados. Con cuidado, Carmen se deslizó dentro. Se ocultó tras unos gruesos abrigos, asegurándose de que su pequeño cuerpo quedara completamente cubierto, pero dejando una pequeña rendija en la puerta para poder espiar. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de esperar la reacción de Javier. Se imaginaba la cara de desconcierto de su marido al entrar y no encontrar a su esposa, y entonces ella saltaría y lo abrazaría por la espalda. Carmen contuvo la respiración. Agudizó el oído para captar cualquier sonido del exterior. Pasaron unos minutos en silencio. Luego, escuchó el sonido de una tarjeta magnética en la cerradura. La luz del pomo emitió un suave bip. A continuación, el sonido del pomo al girar. Carmen sonrió ampliamente desde su escondite. Estaba lista. Unos pasos entraron en la habitación. Eran pasos firmes y pesados. Resonaron sobre el suelo de mármol antes de volverse más silenciosos al pisar la gruesa alfombra. Carmen contó mentalmente. 1, 2, 3. Estaba a punto de saltar y gritar ¡sorpresa! Pero el movimiento de Carmen se detuvo en seco. Su cuerpo se congeló. Por la rendija del armario, vio la figura del hombre que había entrado. No era Javier. Iba vestido completamente de negro. Una chaqueta de cuero negra, vaqueros oscuros y una gorra que ocultaba parte de su rostro. Su constitución era robusta, pero claramente diferente a la de Javier. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. La euforia que la había embargado momentos antes se convirtió instantáneamente en pánico. ¿Un ladrón? ¿Iba a hacerle daño? Carmen se tapó la boca con ambas manos para no hacer el más mínimo ruido, conteniendo la respiración con todas sus fuerzas. Rezaba para que el desconocido solo cogiera los objetos de valor del tocador y se fuera. Pero la esperanza de Carmen se desvaneció cuando el extraño no se dirigió ni al tocador ni a la cama. Tras cerrar silenciosamente la puerta del hotel y echar el cerrojo de seguridad, el hombre se giró y caminó directamente hacia el armario donde se escondía Carmen. Su mirada era afilada. Era como si supiera exactamente dónde estaba ella, como si tuviera visión de rayos X. Carmen temblaba violentamente. Lágrimas de pánico comenzaron a formarse en sus ojos. Quería gritar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Los pasos del hombre se acercaban más y más, hasta que finalmente, su mano se extendió y abrió de golpe la puerta del armario. Carmen retrocedió.
Su espalda chocó contra la pared del fondo. Se preparó para gritar pidiendo ayuda, pero el hombre se llevó un dedo índice a los labios, indicándole que guardara silencio. Ahora, bajo la luz del armario, el rostro del hombre era claramente visible. Tenía rasgos marcados, una mandíbula fuerte y una pequeña cicatriz en la sien izquierda. Su nombre era Marco. En ese momento Carmen no lo sabía, pero Marco no llevaba ningún arma. Lo único que sostenía en su mano era un smartphone. La miró con ojos fríos, no con lujuria ni crueldad, sino con una mirada llena de urgencia. Sin decir una palabra, Marco giró la pantalla de su móvil hacia la cara de Carmen y pulsó el botón de reproducción de una aplicación de grabación de voz. El volumen del móvil estaba al máximo. La voz que salía de la grabación era tan clara que parecía que la persona estuviera hablando justo a su lado, y era una voz que Carmen conocía demasiado bien. Era la voz de Javier, el hombre que le había jurado amor eterno hacía apenas unas horas. En la grabación, Javier se reía con una ligereza que Carmen nunca le había oído. Era una risa despectiva y malévola. Y entonces, Javier habló. «Por fin estamos casados. Te juro que estos 2 últimos años fingiendo ser bueno y devoto delante de esa mujer me han dado ganas de vomitar. ¿Sabes lo agotador que ha sido? Fingir que iba a la iglesia a tiempo, escuchar sermones sobre buenas obras solo para ganarme su confianza». Entonces, intervino la voz de otra mujer. Una voz que tampoco le era desconocida. Era la voz de Laura, a quien Javier le había presentado como una pariente lejana y huérfana a la que ayudaba a menudo. En la grabación, el tono de Laura era coqueto y seductor, completamente diferente a la actitud educada y tímida que mostraba frente a Carmen. «Solo un poco más de paciencia, cariño. Es por nuestro futuro. Tienes que aguantar un poco más». La voz de Javier volvió a sonar, esta vez más seria y llena de un plan siniestro. «No te preocupes. Después de esta noche, ella es oficialmente mía, lo que significa que su fortuna está a un paso de ser nuestra. Mi plan es perfecto. En 3 meses, la volveré loca. Jugaré con su mente poco a poco. Le recordaré que su difunta madre murió de una depresión severa. Usaré ese factor genético como excusa. Haré que sienta que ha heredado la locura de su madre. Pondré drogas en sus bebidas para que tenga alucinaciones, hasta que la declaren incapaz de dirigir la empresa. Cuando los poderes notariales pasen a mí, lo desviaré todo. Luego me divorciaré y la encerraré en un psiquiátrico. Después de eso, podremos vivir tranquilamente en cualquier parte de Europa». En ese instante, el mundo de Carmen se derrumbó. Las rodillas le fallaron y se desplomó en el suelo del armario, entre un montón de zapatos. Su rostro estaba pálido como un sudario. Cada palabra de la grabación le apuñalaba el corazón con más saña que cualquier daga. Su marido, el hombre en el que más confiaba, Javier, era un monstruo. Y Laura, a quien había considerado como una hermana, era la amante y cómplice de su marido. Lo habían planeado todo. Habían planeado destruir su vida. Incluso antes de que se pronunciaran los votos matrimoniales. Carmen sintió náuseas. El estómago se le revolvió mientras luchaba contra una oleada de asco y dolor indescriptibles. Recordó el rostro de su difunta madre, que había sufrido depresión en su vejez, y Javier pretendía usar ese dolor como un arma para destruirla. Marco detuvo la grabación justo cuando las risas malvadas de Javier y Laura se mezclaban. Guardó el móvil en el bolsillo de su chaqueta y miró a Carmen, que ahora sollozaba en silencio. Sus hombros se sacudían violentamente mientras intentaba reprimir sus gemidos. Marco se agachó frente a Carmen, poniéndose a su altura. Mantuvo una distancia respetuosa, sin tocarla, pero su mirada era apremiante. De repente, se oyó un ruido en el pasillo del hotel. Se acercaban otros pasos, seguidos por la voz de alguien que tarareaba alegremente. Era la voz del verdadero Javier. Había vuelto del vestíbulo. Los pasos se acercaron y se detuvieron frente a la puerta de la suite. El pomo empezó a girar desde fuera, pero la puerta no se abrió. Marco había echado el cerrojo de seguridad desde dentro. Se oyeron unos golpes en la puerta. «Cariño, ¿por qué has cerrado por dentro? ¿Te estás cambiando?». La voz de Javier sonó a través de la puerta. Su tono era dulce y afectuoso, el mismo tono que había enamorado a Carmen durante todo este tiempo. Pero ahora, le sonaba como el siseo de una serpiente. Marco miró fijamente los ojos húmedos de Carmen. Con un susurro muy bajo pero firme, Marco dijo: «Tienes 2 opciones ahora mismo. Primera. Grita. Monta un escándalo. Enfréntate a él ahora mismo. Pero te garantizo que, sin pruebas físicas sólidas y sin preparación mental, él le dará la vuelta a la tortilla. Dirá que esta grabación es un montaje. Dirá que estás histérica por el estrés de la boda. Y su plan para volverte loca empezará esta misma noche, mucho más rápido.
Morirás lentamente en sus manos. Marco hizo una pausa, dándole a Carmen un momento para asimilar la amenaza. Desde fuera, la voz de Javier volvió a sonar, esta vez un poco más alta, pero aún paciente. Carmen, cariño, ábreme la puerta. Marco continuó susurrando. Segunda opción. Quédate en silencio. Sécate las lágrimas. Sal de este armario y actúa como si no hubiera pasado nada. Sigue su juego, por ahora. Sé la esposa que espera esta noche. Hazle sentir que ha ganado. Mientras tanto, yo te ayudaré a preparar el contraataque. Lo destruiremos lentamente, igual que él planeaba destruirte a ti. Elige ahora, Carmen. Grita y pierde, o calla y gana. Carmen miró a Marco con ojos aturdidos. Las lágrimas seguían cayendo, pero detrás de esa tristeza, una llama de ira comenzaba a arder lentamente. Pensó en su padre y en su madre. La empresa era el fruto del sudor y la sangre de su padre. No podía permitir que un deshecho como Javier se la arrebatara y pisoteara el honor de su familia. Carmen respiró hondo y se secó bruscamente las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a Marco y asintió lentamente. Eligió luchar. Carmen intentó recomponerse en un instante. Respiró profundamente para detener el temblor de sus manos. Se levantó, ayudada por una mirada de Marco. Aquel hombre misterioso se movía con rapidez y sin hacer ruido. Señaló la puerta del baño, indicándole a Carmen que entrara allí y se lavara la cara para que la hinchazón de los ojos fuera menos visible. Mientras tanto, Marco se movió rápidamente hacia la puerta del balcón, que estaba cubierta por unas gruesas cortinas. Antes de desaparecer tras ellas, lanzó una última mirada a Carmen. Una mirada que contenía un mensaje. Sé fuerte. Carmen caminó rápidamente hacia el baño, abrió el grifo al máximo para ahogar cualquier sonido y se lavó la cara varias veces. El agua fría ayudó un poco a calmar el ardor de su rostro, aunque no pudo apagar el fuego de la rabia en su pecho. Se arregló frente al espejo del lavabo. La mujer del espejo parecía frágil, con los ojos enrojecidos. Carmen sacó unos polvos de su neceser y se los aplicó ligeramente para disimular los rastros del llanto, y luego respiró hondo de nuevo. Puedo hacerlo. Por mamá y papá, esta noche seré la mejor actriz del mundo, se dijo a sí misma. Fuera, la voz de Javier sonaba cada vez más impaciente. Carmen cerró el grifo. Salió del baño, cruzó la habitación y con manos aún temblorosas, abrió el cerrojo de la puerta. La puerta se abrió. Javier estaba allí de pie, con una amplia sonrisa que revelaba unos dientes blancos y perfectos. Aún llevaba su traje de novio. Para alguien que no conociera su podrido interior, parecía increíblemente guapo. Perdona, cariño. Estaba en el baño y no oí que llamabas, dijo Carmen. Su voz sonaba ronca, pero intentó que pareciera la voz de alguien cansado, no de alguien que acababa de llorar. Javier entró directamente y cerró la puerta tras él. Abrió los brazos para abrazar a Carmen. Ah, era eso. Pensé que te habías quedado dormida. No vuelvas a cerrar con llave, ya somos marido y mujer, bromeó Javier con una risita. La abrazó con fuerza. Cuando el cuerpo de Javier tocó el suyo, Carmen sintió un fuerte impulso de vomitar. El olor de la cara colonia de Javier, que antes le encantaba, ahora le resultaba penetrante y repugnante. El abrazo, que antes le parecía cálido y protector, ahora se sentía como el apretón de una pitón lista para triturar sus huesos. Carmen cerró los ojos, contuvo la respiración y se dejó abrazar, pero sus manos colgaban inertes a los lados. No pudo devolverle el abrazo. Afortunadamente, Javier estaba demasiado absorto en su propio ego como para notar la rigidez del cuerpo de su esposa. ¿Por qué tiemblas tanto? Cariño, ¿tienes frío? Preguntó Javier al soltarla y mirarla a la cara. Le acarició la mejilla suavemente. El contacto hizo que la piel de Carmen se erizara de repulsión. Un poco. Javier, el aire acondicionado está muy fuerte, mintió Carmen, forzando una débil sonrisa que le costó un mundo dibujar en sus labios. Retrocedió un paso, poniendo distancia con la excusa de que iba a beber agua. Javier sonrió comprensivo. Claro. Pues siéntate en el sofá. Yo me cambio primero. Llevo todo el día con este traje y me estoy asando. Javier caminó despreocupadamente hacia el armario donde Carmen se había escondido antes. El corazón de Carmen se encogió de terror al ver a Javier abrir la puerta de ese armario. Pero estaba vacío. No había ni rastro de Marco. Carmen echó un vistazo hacia las cortinas del balcón, que se movían ligeramente por el viento que entraba por una rendija de la puerta de cristal que Marco había dejado entreabierta para escapar. Mientras Javier estaba ocupado quitándose la chaqueta frente al armario, Carmen se sentó al borde del sofá. Su mirada se fijó en la mesita de noche. Allí estaba el móvil de Javier,
cuya pantalla se iluminó al recibir una notificación. Con un movimiento rápido y cauteloso, Carmen miró hacia Javier. Su marido le daba la espalda, eligiendo ropa más cómoda. Carmen se armó de valor y se acercó un poco más para espiar la pantalla del móvil. El corazón casi se le detuvo. En la pantalla de bloqueo se veía claramente un mensaje de WhatsApp que acababa de llegar. El nombre del contacto era Prima Laura, pero el contenido del mensaje distaba mucho de ser familiar. El mensaje decía: actúa bien esta noche, cariño. No olvides tomarte las vitaminas que te he dado para tener energía. Haz un buen trabajo. Te quiero. Seguido de un emoticono de corazón rojo. A Carmen le ardieron los ojos. Cariño. El apelativo cariñoso para su marido. La prueba ante sus ojos confirmaba aún más el contenido de la grabación que Marco le había mostrado. No había la menor duda. Todo esto era una farsa. Este matrimonio, los votos sagrados de esta mañana, las lágrimas de emoción de Javier al pedir la bendición, todo era falso. Carmen se sintió como una idiota que había sido manipulada en el escenario del drama más cruel. Apretó con fuerza el borde de su vestido hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La rabia que había reprimido comenzaba a hervir. Pero recordó las palabras de Marco. Calla y gana. Javier, después de cambiarse a una camiseta cómoda, se dio la vuelta. Vio a Carmen mirando su móvil. ¿Qué pasa, cariño? ¿Alguien ha llamado?, preguntó Javier con un tono ligeramente receloso. Se acercó rápidamente y cogió el móvil. Carmen levantó la cara, adoptando de nuevo una expresión inocente. No, Javier. Se ha encendido un momento. Seguramente será una notificación del grupo de la familia, respondió con indiferencia. Javier comprobó inmediatamente su móvil, y Carmen pudo ver un cambio sutil en su expresión. Había una ligera sonrisa astuta que Javier intentó ocultar al leer el mensaje de Laura. Se guardó apresuradamente el móvil en el bolsillo del pantalón. Ah, sí. Solo. Son mis primos felicitándome en el grupo. Javier se excusó con naturalidad. Se acercó a Carmen, se sentó a su lado, y le rodeó los hombros. Esa noche transcurrió para Carmen en medio de una inmensa tortura mental. Tuvo que escuchar las fanfarronadas de Javier sobre su futuro, sus planes de luna de miel y cuánto la amaba. Cada palabra de amor que salía de la boca de Javier sonaba como basura en los oídos de Carmen. Evitó cualquier contacto físico más íntimo con la excusa de que tenía la regla y estaba muy cansada. Javier pareció un poco decepcionado, pero se esforzó por seguir interpretando su papel de marido comprensivo. No pasa nada, cariño. Tenemos toda la vida por delante. Tú descansa, dijo Javier besándole la frente. El beso pareció quemar la piel de Carmen. Finalmente Javier se durmió profundamente. Sus suaves ronquidos llenaban la habitación. Carmen yacía a su lado, con los ojos bien abiertos, mirando el techo de la habitación. No pudo dormir ni un segundo. Se giró, dándole la espalda a Javier. Las lágrimas volvieron a brotar, mojando la almohada. En la oscuridad, Carmen tanteó entre los cojines del sofá cercano. Antes, cuando Marco se fue, Carmen lo había visto meter algo allí. Sus dedos tocaron un pequeño y rígido trozo de papel. Una tarjeta de visita. Con cuidado de no despertar a Javier, Carmen cogió la tarjeta y la escondió en la mano. Esperó a que amaneciera y el sol se filtrara por las cortinas. Por la mañana, mientras Javier cantaba alegremente en la ducha, Carmen leyó la tarjeta. Era una simple tarjeta negra con letras plateadas. No había nombre de empresa, solo un nombre: Marco, detective privado, y un número de teléfono. Carmen miró la puerta del baño, donde estaba su marido, su enemigo. Su mirada se volvió fría y dura, una mirada que nunca antes había tenido. La chica ingenua y consentida había sido asesinada por la traición de anoche. Ahora, solo quedaba una mujer dispuesta a luchar por su honor. Carmen cogió su móvil, entró en el vestidor donde se había escondido la noche anterior y, con una mano temblorosa pero con una determinación de acero, escribió un mensaje al número de la tarjeta: «Soy Carmen. Enséñame a destruirlos. Quiero que sufran más allá de lo imaginable». Pulsó enviar y borró el mensaje del historial de conversaciones. Salió del armario con la cabeza bien alta. La guerra acababa de empezar. Había pasado una semana desde que la noche de bodas se convirtiera en el infierno personal de Carmen. Para el mundo exterior, el hogar de Carmen y Javier parecía la estampa de una familia perfecta. Eran una pareja armoniosa, compenetrada y aparentemente enamorada. Pero tras los muros de la lujosa casa, herencia de los padres de Carmen, se desarrollaba un gran teatro. Carmen había aprendido a ser la mejor actriz en el escenario de su propia vida. Cada mañana, tenía que forzar una dulce sonrisa para saludar al hombre al que en realidad quería envenenar. Tenía que permitir que las sucias manos de Javier la tocaran,
le acariciaran el pelo y le susurraran palabras de amor que sonaban como una maldición. El asco nunca desaparecía. Al contrario, se acumulaba día a día, convirtiéndose en el combustible de odio que mantenía a Carmen cuerda y alerta. Esa mañana, el ambiente en la mesa del desayuno le pareció a Carmen especialmente gélido. A pesar de que el sol entraba cálidamente por los grandes ventanales que daban al jardín trasero, Javier estaba sentado a la cabeza de la mesa, comiendo con gusto un guiso casero que había preparado la asistenta. De vez en cuando, miraba a Carmen, que solo removía su tazón de avena sin apetito. Javier dejó la cuchara y miró a su esposa con la expresión más tierna que pudo fingir, una mirada manipuladora que antes siempre derretía el corazón de Carmen. «¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué solo remueves la comida? ¿Sigues estresada por el trabajo de la empresa?», preguntó Javier con un tono de falsa preocupación. Extendió la mano para cogerla de Carmen, que descansaba lánguidamente sobre la mesa. Al contacto con su piel, Carmen contuvo las náuseas. Respiró lentamente. Siguiendo el guión que había trazado con Marco, puso una expresión triste y confusa. «Sí, Javier. Últimamente me siento mareada todo el tiempo. Supongo que estoy agotada de organizar los papeles de la herencia de papá». «Es demasiado para mí», se lamentó Carmen, asegurándose de que su voz sonara débil y desesperada. Javier sonrió levemente, una sonrisa de triunfo casi imperceptible, pero que los agudos ojos de Carmen captaron con claridad. «¿Lo ves? Ya te dije que no te esforzaras demasiado. Tu salud mental es lo primero, cariño. Tu difunta madre también solía marearse y sentirse ansiosa antes de enfermar gravemente. No quiero que acabes como ella». La mención de su madre hizo que la sangre de Carmen hirviera. ¿Cómo se atrevía ese hombre a pronunciar el nombre de la sagrada mujer que le dio la vida para hacer avanzar su malvado plan? Pero Carmen se tragó su ira. Asintió débilmente, fingiendo caer en la trampa de Javier. «Sí, Javier. Tienes razón. Me da tanto miedo acabar como mamá». A mediodía, Carmen pidió permiso para salir con la excusa de que necesitaba ir a un salón de belleza para relajarse. Javier, por supuesto, se lo concedió encantado. Lo interpretó como una señal de que Carmen empezaba a bajar la guardia y a centrarse en cosas triviales. Pero el destino de Carmen no era su salón de belleza habitual. Usando un taxi para evitar ser rastreada y cambiando de vehículo a mitad de camino, Carmen se dirigió a una pequeña cafetería escondida en las afueras de la ciudad. Allí ya la esperaba Marco. Estaba sentado en el rincón más oscuro del local, con una gorra de béisbol y una camisa de franela a cuadros. Cuando Carmen se sentó frente a él, no hubo saludos cordiales. El hombre deslizó directamente un grueso sobremarrón sobre la mesa. Su mirada era seria. Daba a entender que el contenido del sobre no eran buenas noticias. «Aquí están los resultados de la investigación adicional que solicitó», dijo Marco en voz baja y plana. Sus voces apenas eran audibles para nadie más. «Reabrimos la investigación del accidente de coche que mató a su padre hace un año. En su momento la policía cerró el caso como un accidente único por fallo en los frenos. Pero mi instinto me decía otra cosa». Carmen miró el sobre con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza. Sabía que Javier era malvado, pero ¿hasta qué punto? Lentamente, abrió el sobre y sacó las fotos y los documentos. Las fotos del coche destrozado de su padre le llenaron los ojos de lágrimas. Pero fue el documento bancario que venía detrás lo que le cortó la respiración. «Esta es la prueba de la transferencia», explicó Marco, señalando las cifras en el extracto de la cuenta. 3 días antes del accidente de su padre, se transfirió una gran suma de dinero de la cuenta personal de Javier a un hombre llamado Ramón. Este Ramón es un ex mecánico con antecedentes penales. Y fíjese en la fecha. Fue justo cuando vencía una deuda de juego online de Javier que ascendía a 150.000 euros. Carmen se tapó la boca, con los ojos muy abiertos, sin poder creer la cantidad de la deuda y la fecha de la transacción. «¿Entonces estás diciendo que Javier saboteó los frenos del coche de papá?». Marco asintió con firmeza. Su padre se negó a concederle un préstamo para pagar sus deudas de juego. Javier entró en pánico. Los cobradores lo acosaban. El único atajo para conseguir dinero y hacerse con la herencia era eliminar a su padre y casarse con usted lo antes posible. «Él mató a su padre, señora Carmen. Esto no es solo un caso de infidelidad o disputa patrimonial. Es un asesinato premeditado». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen. El dolor de perder a su padre la golpeó de nuevo, esta vez mezclado con una rabia tan inmensa que le oprimía el pecho. El hombre con el que se había casado, el hombre que dormía a su lado cada noche, era el asesino de su padre. Las manos de Carmen se cerraron en puños tan apretados que las uñas se le clavaron en las palmas. «Lo mataré», susurró Carmen, llena de un deseo de venganza. «Lo mataré con mis propias manos.
No lo haga, dijo Marco rápidamente. La miró con agudeza. Si lo mata ahora, irá a la cárcel. Laura quedará libre y probablemente seguirá disfrutando de parte de los activos que ya han sido transferidos. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que hacer que se derrumben por completo, que pierdan todo su honor, su fortuna y su libertad antes de pudrirse en la cárcel de por vida. Esa es la venganza que merecen. Carmen se secó bruscamente las lágrimas. Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta en su pecho. Tienes razón. La muerte es un castigo demasiado fácil para él. Primero tiene que probar el infierno en la tierra. Esa noche, la paciencia de Carmen fue puesta a prueba de nuevo. Al volver a casa, encontró a Javier sentado en el salón con Laura. Ver a esa mujer sentada en su casa, en el sofá favorito de su difunta madre, hizo que Carmen quisiera gritar y echarla. Pero recordó su papel. «Oh, cariño, ya has vuelto», la saludó Javier con una falsa alegría. «Esta es Laura. ¿Te acuerdas? Mi pariente lejana que vino a la boda. Resulta que la acaban de echar de su piso de alquiler. Pobre. Está sola en la ciudad. ¿Te importaría que se quedara aquí un tiempo hasta que encuentre un sitio nuevo? La casa es grande, y tenemos muchas habitaciones vacías». Laura se levantó, con una expresión de desamparo muy convincente. «Lo siento, Carmen. Siento ser una molestia. No sabía a dónde ir. Javier es el único familiar que conozco». Carmen miró a Laura. Era una chica guapa, con ropa un poco ajustada pero que intentaba parecer recatada. Detrás de esa cara inocente, Carmen sabía que había una víbora lista para morder. Carmen forzó una sonrisa amable. «Por supuesto, Laura, no te preocupes. Estás en tu casa. Además me sentía sola cuando Javier se iba a trabajar. Me vendrá bien tener una amiga con quien hablar». Javier y Laura intercambiaron una rápida mirada. Parecían aliviados y contentos de que su plan de meter a Laura en la casa fuera tan bien. No sabían que Carmen sentía que, en realidad, le estaban facilitando las cosas. Con el enemigo bajo el mismo techo, sería más fácil vigilar sus movimientos. Esa noche, mientras Javier y Laura estaban ocupados charlando en la terraza del jardín, Carmen se deslizó en el despacho de Javier y en el salón. Sacó varias cámaras de vigilancia en miniatura con forma de botón que Marco le había dado esa tarde. Con agilidad, Carmen colocó las cámaras detrás de un cuadro en el salón, en un resquicio de la estantería del despacho y en puntos estratégicos de la cocina. Las cámaras estaban conectadas directamente a un móvil secreto que Carmen había comprado. Justo antes de dormir, Carmen revisó las grabaciones de las cámaras en su móvil. La pantalla mostraba una imagen clara de la cocina. Allí se veía a Javier preparando una bebida. Estaba haciendo la infusión de hierbas que Carmen solía tomar. Pero los movimientos de Javier eran sospechosos. Miró a izquierda y derecha para asegurarse de que no había nadie, y luego sacó una pequeña bolsita del bolsillo de su pantalón. Javier vertió un polvo blanco de la bolsita en la taza de Carmen y lo removió hasta que se disolvió por completo. El rostro de Javier estaba frío y concentrado, muy diferente al de marido cariñoso que siempre mostraba. Carmen grabó la escena. La primera prueba del intento de envenenamiento estaba en sus manos. Miró la pantalla del móvil con ojos fríos. «Envenéname todo lo que quieras, Javier. Pero no esperes que una sola gota entre en mi cuerpo», susurró Carmen para sí misma. La Guerra Fría en la lujosa casa había comenzado oficialmente, y Carmen estaba preparada para ser una jugadora invicta. A la mañana siguiente, el aroma a infusión de jazmín llenaba el dormitorio principal. Javier entró con una bandeja que contenía una taza de té humeante y un plato con tostadas. Colocó la bandeja en la mesita de noche con sumo cuidado, como si sirviera a una reina. Carmen ya estaba despierta, pero fingía remolonear en la cama, observando cada movimiento de su marido con extrema cautela. Sabía exactamente lo que había dentro de esa bonita taza de flores. La noche anterior, a través de la cámara oculta, había visto con sus propios ojos cómo Javier mezclaba un misterioso polvo blanco en ella. «Buenos días, mi preciosa esposa», saludó Javier suavemente, sentándose al borde de la cama y acariciándole el brazo. Su rostro estaba radiante. La máscara de marido perfecto estaba perfectamente colocada. «Venga, despierta y desayuna. Te he preparado una infusión especial. Es una nueva receta que me dio un amigo médico. Dice que es excelente para calmar los nervios y prevenir la depresión, para que no te estreses tanto como tu difunta madre». Otra vez, la mención de su madre. Carmen tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para reprimir el impulso de arrojarle la infusión caliente a la cara a Javier. La estrategia de Javier era diabólica. Usar el miedo de Carmen a la enfermedad mental de su madre como arma para que ella bebiera voluntariamente el veneno. Carmen se incorporó lentamente, apoyándose en el cabecero, y puso una expresión cansada y confusa. «Gracias, Javier. Eres tan bueno conmigo», dijo con voz ronca.
Cogió la taza. El calor de la taza se transmitió a sus palmas, pero su corazón estaba helado. Se acercó la taza a los labios y olió el aroma. Detrás del fuerte olor a jazmín, había un ligero olor químico, indetectable para una persona normal. Pero la nariz de Carmen, ahora muy alerta, pudo percibirlo. Javier la miraba fijamente, sin parpadear, esperando el momento en que el líquido pasara por la garganta de Carmen. Carmen sabía que no podía negarse a beber. Levantaría sospechas. Tenía que ser inteligente. Puso los labios en el borde de la taza y fingió tomar un pequeño sorbo. De repente, tosió ligeramente, como si se hubiera atragantado. «Uf, está muy caliente, Javier», se quejó, apartando la taza. «Con cuidado, cariño. Bebe despacio», dijo Javier. Su voz tenía un matiz de impaciencia disfrazado de preocupación. En ese momento, el móvil de Javier, que estaba en el tocador, sonó con fuerza. Javier se giró instintivamente. Fue la oportunidad de oro. En el instante en que Javier giró la cara, Carmen vertió rápidamente la mayor parte de la infusión en la maceta de la sansevieria que estaba junto a la cama. La planta ornamental, en su gran maceta llena de grava, absorbió el líquido rápidamente sin dejar un rastro húmedo visible. Carmen volvió a llevarse la taza a los labios justo a tiempo para que Javier se diera la vuelta. Tras apagar la alarma de su móvil, Carmen fingió tragar el último sorbo y dejó la taza, ahora con solo los pozos, en la bandeja. «Sabe un poco rara, Javier». «¿Un poco amarga?», dijo Carmen, lanzando el anzuelo. Javier vio la taza vacía y sonrió aliviado. «Las hierbas medicinales son así, cariño. Lo que amarga, cura. Ya te acostumbrarás. Venga, dúchate y prepárate para ir a la empresa. No olvides que hoy hay junta de accionistas. Tienes que estar radiante». «¿Junta de accionistas?». Carmen casi lo había olvidado. Seguramente Javier esperaba que la droga hiciera efecto durante la reunión, haciendo que Carmen pareciera inestable frente a los inversores. Así que Carmen decidió darle a Javier el espectáculo que quería. Ese día y los siguientes, Carmen comenzó a interpretar el papel de una mujer que perdía la cabeza. En casa, delante de Laura, fingía a menudo olvidar dónde había dejado las cosas. Se equivocaba a propósito, y llamaba a Laura por el nombre de la asistenta, y luego se disculpaba con cara de confusión. El clímax llegó 3 días después, durante la cena. Carmen dejó caer su plato y luego gritó histéricamente, afirmando haber visto una sombra negra en un rincón de la habitación. Una sombra que, por supuesto, no existía. Javier y Laura interpretaron sus papeles a la perfección. Fingieron estar alarmados y calmaron a Carmen. Pero a espaldas de Carmen intercambiaron sonrisas astutas. «La droga está haciendo efecto más rápido de lo esperado», le susurró Javier a Laura más tarde, cuando Carmen fingía dormir en su habitación. En medio de su teatro de locura, Carmen continuó con su misión principal. Marco le había proporcionado información crucial. Laura tenía una caja fuerte secreta en su antiguo apartamento, que aún no había vaciado del todo. El apartamento seguía alquilado a nombre de otra persona y lo usaba para guardar documentos importantes, incluyendo un pasaporte falso y la verdadera identidad de Javier. Su nombre real era Sergio Ruiz, un hombre buscado por un caso de estafa en otra ciudad hacía 5 años. Esta prueba era el as en la manga que podría enviar a ambos a la cárcel de inmediato. La oportunidad llegó un viernes. Laura dijo que iba a pasar todo el día en un spa. Mientras tanto, Javier estaba ocupado jugando al golf con unos socios, en lo que en realidad era una trampa de negocios preparada por Carmen. Carmen se excusó diciendo que tenía un fuerte dolor de cabeza y que quería dormir todo el día en casa. En cuanto el coche de Laura salió por la puerta, Carmen saltó de la cama, se vistió con ropa negra, se puso una mascarilla y una gorra, y salió por la puerta trasera, donde ya la esperaba un taxi que Marco le había pedido. El trayecto al apartamento de Laura se le hizo eterno. El corazón de Carmen latía con fuerza. Era su primer acto delictivo, entrar en casa ajena. Pero no le importaba. Por la justicia, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Al llegar al edificio, Carmen entró sigilosamente gracias a una tarjeta de acceso clonada que Marco le había preparado. Aquel detective trabajaba con una eficacia increíble. El apartamento de Laura estaba en la planta 15. Estaba silencioso y polvoriento. Carmen entró con cuidado y encendió una pequeña linterna. Fue directa al dormitorio y, siguiendo las instrucciones de Marco, localizó la caja fuerte detrás de un armario empotrado. Efectivamente, detrás de un montón de ropa vieja, había una pequeña caja fuerte de acero. Carmen sacó el decodificador de códigos electrónico que le había dado Marco. Colocó el dispositivo en el panel de la cerradura de la caja. Los números en la pantalla del dispositivo comenzaron a girar rápidamente, buscando la combinación correcta. 1 minuto, 2 minutos. El sudor frío comenzó a perlar en las sienes de Carmen. «Vamos, rápido», suplicó en su mente.
¡Clic! La luz de la caja fuerte se puso verde. La puerta de acero se abrió. Carmen suspiró aliviada. Dentro había fajos de billetes, joyas de oro y, lo más importante, una carpeta de plástico con documentos. Carmen abrió la carpeta. Un pasaporte con la foto de Javier pero con el nombre de Sergio Ruiz, documentos de identidad falsos y un certificado de matrimonio entre Javier y Laura, fechado 2 años antes, mucho antes de que Javier se casara con Carmen. Esta era la prueba irrefutable de que el matrimonio entre Javier y Carmen se basaba en el fraude desde el principio. Carmen fotografió inmediatamente todos los documentos con su móvil y guardó los originales en su mochila. Tenía la intención de irse de inmediato. Pero el destino quiso otra cosa. Se oyó un bip en la puerta principal del apartamento. Alguien había pasado la tarjeta de acceso. La sangre de Carmen se heló. Tenía que ser Laura. ¿Por qué había vuelto tan pronto? ¿No estaba en el spa? Carmen entró en pánico. No había otra salida que la puerta principal. Las ventanas de este apartamento estaban bloqueadas y era demasiado alto para saltar. Unos pasos entraron en el apartamento, seguidos por la voz de Laura, que hablaba por teléfono con tono irritado. Sí, cariño. El spa estaba cerrado de repente. Dicen que por reformas. Menuda faena, ¿verdad? He venido al piso viejo a cambiarme de ropa y a comprobar unas cosas, dijo Laura, caminando hacia el dormitorio. Carmen estaba atrapada en el dormitorio. Los pasos de Laura se acercaban. Carmen miró a su alrededor desesperada. Sus ojos se fijaron en el único escondite posible. El mismo gran armario donde estaba la caja fuerte. Con un movimiento relámpago, Carmen, aunque vació el contenido, volvió a cerrar la puerta de la caja fuerte, se metió en la otra sección del armario y se escondió detrás de unos gruesos abrigos largos. Cerró la puerta del armario con fuerza, dejando solo una mínima rendija. Un miedo familiar la invadió. Un déjà vu. La situación era idéntica a la de la noche de bodas en el capítulo 1. La diferencia era que esta vez era Laura quien venía. Y si la descubrían, Laura no dudaría en hacerle daño o incluso matarla en el acto. Presa del pánico. La puerta del dormitorio se abrió. Laura entró, arrojando su bolso sobre la cama. Seguía hablando por teléfono con Javier. Sí, ya estoy en la habitación. Oye, cariño, ¿estás seguro de que Carmen se bebió la droga esta mañana? Es que a veces cuando la miro su mirada sigue siendo muy lúcida. Cuando no está teniendo sus ataques, quiero decir. Carmen contuvo la respiración dentro del armario. Su corazón latía tan fuerte que temía que se oyera fuera. Podía ver la silueta de Laura a través de la rendija. Laura se acercaba al armario. He venido a por mi chaqueta de cuero roja. Creo que la dejé aquí, le dijo Laura a Javier por teléfono. Su mano se extendió para coger el pomo de la puerta del armario donde se escondía Carmen. Carmen cerró los ojos y tanteó el bolsillo de su chaqueta, agarrando con fuerza el spray de pimienta que había traído por si acaso. Si esa puerta se abría, tendría que atacar primero. El pomo comenzó a bajar. El sudor frío empapó la espalda de Carmen. Se preparó para una confrontación que podría acabar con su muerte. La tensión en el interior del armario del apartamento era máxima. La mano de Laura ya estaba en el pomo, lista para abrir la puerta. Carmen contuvo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. Sus dedos, blancos por la presión, apretaban el bote de spray de pimienta. La distancia entre la libertad y la ruina era solo el grosor de un panel de madera. Carmen cerró los ojos, rezando una última oración en su mente, preparada para saltar y luchar con todas sus fuerzas si la puerta finalmente se abría. Pero en ese momento crucial, un sonido agudo y ensordecedor resonó por todo el edificio. La sirena de la alarma de incendios aulló a todo volumen. El sonido estridente pareció desgarrar la quietud de esa tarde. Laura dio un respingo, sobresaltada. Su mano se soltó del pomo del armario. Soltó un pequeño grito de sorpresa, se tapó los oídos y retrocedió unos pasos. Tras la sirena, la voz automática de los altavoces del edificio anunció que se había detectado humo denso en la planta 15 y que todos los residentes debían evacuar inmediatamente por las escaleras de emergencia, la misma planta en la que estaban. Por supuesto, no había humo real. Era obra de Marco, que había hackeado el sistema de seguridad del edificio a distancia, justo a tiempo. Laura entró en pánico total. Agarró el bolso que había dejado en la cama, olvidándose por completo de la chaqueta que había venido a buscar. «¡Mierda! ¿Un incendio ahora?», maldijo Laura, con el rostro pálido. La mujer no se lo pensó 2 veces. Salió corriendo de la habitación, cerró la puerta del apartamento de un portazo y se apresuró hacia las escaleras de emergencia, dejando la vivienda vacía. Carmen escuchó los pasos de Laura alejarse y el portazo de la entrada. Dejó escapar un largo suspiro de alivio y su cuerpo se desplomó sin fuerzas entre los abrigos.
Su corazón seguía latiendo desbocado como un caballo de carreras. Marco era sin duda su salvador. Carmen no perdió el tiempo. Tras asegurarse de que la situación era segura, salió del armario y se colgó la mochila, que contenía los valiosísimos documentos robados. Se puso de nuevo la mascarilla y la gorra, y salió del apartamento con paso rápido pero alerta. El pasillo del edificio era un caos de ruidos de otros residentes corriendo hacia las escaleras de emergencia. Esta confusión fue el camuflaje perfecto para Carmen. Se mezcló con la gente que bajaba las escaleras. Nadie se fijó en una mujer con mascarilla en medio del pánico general. Carmen consiguió salir del edificio sana y salva, y se escabulló por un callejón lateral, donde el coche negro de Marco ya la esperaba con el motor en marcha. En cuanto subió al coche, Carmen le entregó inmediatamente la mochila a Marco. Marco comprobó rápidamente el contenido, y esbozó una sonrisa de satisfacción. Pasaporte falso, certificado de matrimonio secreto e identidad de Javier como Sergio Ruiz. Esto es munición nuclear, señora Carmen. Con esto podemos enviarlos a la cárcel cuando queramos. Pero como usted planeó, no nos detendremos aquí. Primero, los arruinaremos. Carmen asintió, con los ojos brillando con una determinación aún más feroz. No solo quería castigarlos legalmente, sino también destruir su orgullo y su codicia hasta la raíz. Los días siguientes fueron el comienzo de un contraataque financiero silencioso pero letal. Carmen, a quien Javier consideraba tonta e ignorante en los negocios, comenzó a moverse bajo la superficie. Como única heredera y propietaria legal de la empresa, Carmen tenía acceso a cuentas clave que Javier desconocía. Guiada por el leal asesor financiero de su difunto padre, Carmen comenzó a transferir los activos líquidos de la empresa efectivo, depósitos, bonos a cuentas seguras en el extranjero, a las que Javier no podía acceder ni rastrear. Realizó las transferencias poco a poco para no hacer saltar las alarmas del sistema bancario que Javier vigilaba. Mientras tanto, para tenderle una trampa a Javier, Carmen utilizó una táctica muy astuta. Sabía que Javier era extremadamente codicioso y que necesitaba dinero rápido para pagar el resto de sus deudas de juego y mantener su lujoso estilo de vida con Laura. Carmen falsificó documentos de aprobación de inversión para un proyecto inmobiliario ficticio en la Costa del Sol. El proyecto estaba empaquetado de forma muy convincente, con folletos de lujo y promesas de beneficios fantásticos, pero el terreno en cuestión era en realidad un bosque protegido que no se podía tocar. Marcos se encargó de que la propuesta falsa llegara al escritorio de Javier a través de un intermediario sobornado. Esa noche, Javier volvió a casa radiante. Llevó el dossier de la propuesta de inversión a la habitación. «Cariño, mira esto. He recibido una oferta de inversión de oro. Los beneficios pueden triplicarse en 6 meses, pero necesito tu firma como máxima responsable para liberar los fondos iniciales de la empresa. Es una gran oportunidad para hacer crecer el legado de tu padre», convenció Javier con entusiasmo. Carmen, que fingía cepillarse el pelo con la mirada perdida, se giró lentamente. Aceptó el bolígrafo que Javier le ofrecía, miró los papeles, y luego a Javier. «¿Estás seguro de que esto es bueno, Javier?», preguntó Carmen con un fingido tono de duda. «Por supuesto, cariño. Lo he comprobado todo. ¿Confías en mí, verdad?», la apremió Javier, impaciente. Carmen finalmente firmó. No con su firma original, sino con una ligeramente alterada que más tarde, en un tribunal, podría alegar que fue hecha bajo coacción o falsificada. Javier no se dio cuenta. Estaba demasiado eufórico, imaginando los millones de euros que fluirían a sus cuentas personales, sin saber que ese dinero en realidad sería engullido por el equipo de estafadores de Marco, dejando a Javier solo con una deuda empresarial de la que tendría que responder personalmente. El siguiente paso era destruir la alianza entre Javier y Laura. Carmen sabía que una relación basada en el crimen era siempre vulnerable, ya que carecía de confianza genuina. Empezó a sembrar la semilla de la duda. Una tarde, mientras Laura se sentaba cómodamente en el salón haciéndose la manicura, Carmen se sentó a su lado. El rostro de Carmen parecía confuso, como si estuviera reflexionando sobre algo que la perturbaba. «Laura», la llamó Carmen en voz baja. Laura se giró, un poco molesta por la interrupción. «Sí, Carmen, ¿qué pasa?». Carmen la miró con ojos inocentes. «Anoche, Javier volvió a hablar en sueños. Últimamente lo hace mucho, pero anoche dijo algo muy extraño. Dijo: «En cuanto tenga el dinero, tengo que deshacerme de Laura lo antes posible. Sabe demasiado. Es un riesgo. Hubiera sido más fácil casarme con Marta». «Laura, ¿sabes quién es Marta?». El rostro de Laura se endureció al instante. El esmalte de uñas casi se le cae de la mano. Marta era el nombre de una exnovia de Javier de la que Laura siempre había estado muy celosa. Laura intentó ocultar su ansiedad y rió torpemente. «Anda ya, en serio, Carmen».
Seguramente lo oíste mal. Javier duerme como un tronco. Carmen negó lentamente con la cabeza, con una expresión aún más confusa. No, Laura. Fue muy claro. Dijo que estaba harto de que lo manipularas. Que quería ser libre. Vaya, lo siento, Laura. Qué cosas más raras digo. Seguramente solo fue un sueño. Carmen se fue después de eso, dejando a Laura sentada, aturdida, con el rostro ahora enrojecido por la ira y el miedo. El veneno de la duda se había extendido. Laura, posesiva y paranoica, empezó a morder el anzuelo. Esa noche, a través de las cámaras de vigilancia, Carmen vio a Javier y Laura discutir acaloradamente en la habitación de invitados. Laura exigía claridad en su relación, acusando a Javier de tener otra mujer llamada Marta. Javier, que no sabía nada, se enfadó y le gritó a Laura que era irracional. La discusión terminó con Laura dando un portazo y Javier pateando una silla. Carmen sonrió fríamente desde la pantalla de su móvil en el dormitorio principal. Su vínculo empezaba a resquebrajarse. Un enemigo que lucha entre sí era la mayor ventaja para Carmen. Apagó el móvil y durmió plácidamente esa noche. Mientras tanto, en la otra habitación, los dos traidores no podían pegar ojo por la duda que les corroía la mente. La estrategia de Carmen de fingir locura entraba ahora en su fase más crucial. Javier estaba cada vez más impaciente. Las discusiones con Laura y la presión de sus crecientes deudas le hacían desear tomar el control total de la empresa. No podía esperar los 3 meses que había planeado originalmente. Necesitaba plenos poderes de firma ahora. Y la única forma de obtenerlos legalmente era demostrar que Carmen era mentalmente incompetente, es decir, loca, para que los derechos de tutela pasaran a su marido. Esa mañana Javier ejecutó su plan final. Provocó un pequeño alboroto rompiendo a propósito el jarrón favorito de la madre de Carmen, y luego acusó a Carmen de haberlo hecho en un ataque de ira. Carmen, que ya tenía el guión preparado, comenzó inmediatamente su actuación de histeria. Gritó, lloró y se acurrucó en un rincón de la habitación, llamando a su madre. Su actuación, nacida de un dolor real, fue tan convincente que las asistentas que presenciaron la escena sintieron horror y compasión. Aprovechando el momento, Javier llamó inmediatamente a su abogado y a un psiquiatra al que había pagado una gran suma de dinero para que emitiera un diagnóstico falso. Diga, doctor Pérez, mi mujer ha tenido otra recaída, y esta vez es muy grave, es un peligro para los demás. Venga a casa inmediatamente para un examen oficial. Necesito ese certificado hoy mismo para solicitar la tutela en el juzgado, dijo Javier por teléfono con una fingida voz de urgencia. En realidad, sus ojos brillaban con astucia mientras miraba a Carmen llorando en el suelo. Pero Javier no sabía que Marco llevaba una semana interviniendo sus llamadas. El astuto detective sabía exactamente quién era el médico comprado al que Javier había contactado. Marco actuó de inmediato. De camino a casa de Carmen, el coche del médico comprado fue detenido repentinamente por personas no identificadas, hombres de Marco, con la excusa de un control de tráfico o un accidente simulado, que bloqueaba completamente la carretera. El médico quedó atrapado, sin poder pasar. En su lugar, Marco envió al Dr. Kim, un psiquiatra conocido suyo con una reputación intachable y honesta. El Dr. Kim llegó acompañado de 2 enfermeros oficiales de un prestigioso hospital psiquiátrico, haciendo que su visita pareciera muy legal y protocolaria. Sonó el timbre. Javier se apresuró a abrir la puerta, esperando al médico comprado. Se sorprendió un poco al ver al médico desconocido de pie allí. «Disculpe, ¿quién es usted?» «Estoy esperando al doctor Pérez», preguntó Javier confundido. El doctor Kim sonrió amable pero firmemente y mostró su identificación. «Soy el doctor Kim, psiquiatra especialista del Hospital Central. El doctor Pérez ha tenido un pequeño accidente de camino y me ha pedido que venga en su lugar, ya que es un caso urgente. Dijo que el tratamiento del paciente no debía retrasarse. He traído todo el equipo para la evaluación de la capacidad mental». Javier dudó un momento. Su plan podría torcerse si el médico no era de los suyos, pero no tenía otra opción. El abogado y el notario ya esperaban en el despacho. Cancelar el examen ahora significaría perder la oportunidad y tener que esperar de nuevo. Además, pensó Javier, Carmen llevaba semanas bebiendo ese alucinógeno a diario. Cualquier médico vería que Carmen estaba realmente loca. La droga no podía mentir. Con esa convicción, Javier hizo pasar al doctor Kim. «Adelante, doctor. Mi mujer está en la habitación. Está muy inestable». El examen se llevó a cabo en el dormitorio principal. Javier, Laura y el abogado entraron como testigos. Carmen estaba sentada al borde de la cama, con el pelo revuelto y la mirada perdida y enloquecida. El doctor Kim se sentó frente a ella y sacó una grabadora y los papeles del examen. Javier estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo reprimida. «Ya falta poco», pensó.
Ya falta poco para que todo sea mío. Señora Carmen, ¿me oye?, preguntó el doctor Kim suavemente. Carmen mantuvo la cabeza gacha, balanceando el cuerpo lentamente. El doctor Kim comenzó a hacer las preguntas estándar para evaluar la orientación en tiempo, espacio y lógica. Javier contuvo la respiración, esperando que Carmen empezara a divagar sobre fantasmas o monstruos, como de costumbre. Pero ocurrió algo sorprendente. Carmen levantó lentamente la cabeza. Dejó de balancearse. Su mirada, que hasta entonces había sido enloquecida y vacía, de repente se volvió tranquila, concentrada y aguda. Se arregló el pelo con un gesto elegante y miró al doctor Kim con la mirada de una persona completamente cuerda. «Le oigo perfectamente, doctor», respondió Carmen. Su voz era clara, firme y digna. No había en ella ni el más mínimo temblor de miedo o confusión. Javier se quedó boquiabierto. Laura abrió los ojos de par en par, sorprendida. La habitación se quedó en silencio de repente. El doctor Kim, aunque un poco sorprendido por el cambio drástico de la paciente, mantuvo su profesionalidad y continuó con las preguntas. ¿Sabe qué día es hoy y dónde estamos? Por supuesto, doctor. Hoy es martes, día 25, y estamos en mi casa, en el dormitorio principal. Y ese hombre que está ahí de pie con cara pálida es mi marido, Javier, que parece decepcionado de que pueda responder a esta pregunta, respondió Carmen con calma, señalando a Javier. Javier, desconcertado, dio un paso adelante. Doctor, está fingiendo estar cuerda. Es parte de su enfermedad. Antes estaba gritando histéricamente. Hágale pruebas más profundas. Seguro que está teniendo alucinaciones. El doctor Kim levantó una mano, pidiendo a Javier que guardara silencio. Déjeme hacer mi trabajo, señor. El doctor Kim procedió a realizar una serie de pruebas de lógica, cálculos matemáticos y test de memoria a corto plazo. Carmen superó todas las pruebas a la perfección. Respondió a complejos cálculos aritméticos en segundos. Pudo explicar la secuencia de los acontecimientos del día de forma lógica y sin titubeos. Cuanto más se alargaba la prueba, más rojo se ponía el rostro de Javier, una mezcla de ira y miedo. El sudor frío le corría a chorros por la frente. ¿Cómo era posible? La dosis era alta. El cerebro de Carmen debería estar hecho un desastre a estas alturas. ¿Cómo podía estar tan tranquila? ¿Cómo podía ser tan inteligente? A su lado, Laura empezó a temblar, dándose cuenta de que algo iba muy mal. Después de una hora de examen intensivo, el doctor Kim cerró sus papeles. Se levantó y miró a Javier con una mirada evaluadora. Señor Javier, según los resultados de mi examen exhaustivo, su esposa, la señora Carmen, se encuentra en un estado de salud mental óptimo. No presenta ningún signo de depresión, esquizofrenia o trastorno delirante como usted había informado. Su conciencia está al 100% intacta, y sus capacidades cognitivas son excelentes, incluso por encima de la media. Pero eso es imposible. ¿Se bebió la droga? Se le escapó a Javier, y se tapó la boca apresuradamente. ¿Qué droga dice?, preguntó el doctor Kim con suspicacia. Quiero decir, se bebió un tranquilizante, tartamudeó Javier, intentando arreglarlo. El doctor Kim negó con la cabeza. Sea lo que sea, no hay signos de trastorno mental. Redactaré un certificado de salud física y mental para la señora Carmen. Con este documento, tiene plena capacidad legal para gestionar sus bienes y la empresa por sí misma. Su solicitud de tutela carece de fundamento médico. El mundo de Javier se derrumbó en ese instante. Su plan se había hecho añicos ante sus ojos. Miró a Carmen con una mezcla de incredulidad, rabia y pánico. Carmen se levantó, se arregló la ropa y se acercó lentamente a Javier. Su andar era elegante pero letal como el de una leona acercándose a su presa atrapada. El doctor Kim y el abogado comenzaron a recoger sus cosas y a salir de la habitación para darles a la pareja un poco de privacidad. Laura ya se había retirado lentamente hacia la puerta, preparándose para huir si la situación empeoraba. Carmen se detuvo justo delante de Javier, se puso ligeramente de puntillas y acercó sus labios al oído de su marido, que seguía de pie, aturdido. Con un susurro suave pero que le caló hasta los huesos, Carmen dijo: «La infusión que me preparabas sabía un poco amarga. Así que, desde el primer día que me la hiciste, siempre la he tirado a la maceta y la he cambiado por una infusión dulce normal. Pobre sansevieria de la esquina. La que está drogada es la planta, no yo». El rostro de Javier se puso blanco como el papel, la sangre pareció drenarse de su cabeza, y las piernas le fallaron, casi cayendo al suelo. Miró a Carmen como si viera un fantasma. «Entonces todo este tiempo». Carmen sonrió dulcemente, una sonrisa que a Javier le pareció horrible. «Todo este tiempo he estado actuando, Javier, y tú has sido el público más fácil de engañar». Dicho esto,
Carmen se dio la vuelta y salió de la habitación con la cabeza bien alta, dejando a Javier temblando violentamente en medio de la habitación. Fuera de la casa, un coche de policía, llamado por Marco por el caso de estafa de inversión, se acercaba. El sonido de la sirena se oía débilmente, poniendo la banda sonora al último acto de la caída del villano. La trampa de alucinaciones que Javier había preparado se había convertido en su propia tumba. Esa noche, el gran salón de baile de un hotel de 5 estrellas, donde se celebraba la fiesta de aniversario de la fundación del grupo Kusuma, era el epítome del glamour. Miles de candelabros de cristal colgaban del techo, reflejando una luz dorada sobre cada rincón del salón, decorado con rosas blancas y lazos de seda azul. Los invitados, una mezcla de inversores de alto nivel, altos cargos de la policía y periodistas nacionales, comenzaban a llenar el salón. Todos estaban allí para celebrar el éxito de la empresa, ahora dirigida por la segunda generación. Pero detrás de la fastuosa fiesta, flotaba una tensión muy palpable entre los anfitriones. Carmen estaba de pie en la entrada del salón, recibiendo a los invitados con una sonrisa elegante e indescifrable. Llevaba un elegante vestido largo de color azul marino, a juego con un fular de satén del mismo color. A su lado estaba Javier, con un caro traje negro que se había comprado el día anterior. Aunque su rostro sonreía amablemente mientras estrechaba la mano de sus socios, el sudor frío le corría continuamente por la espalda. Desde lo ocurrido el día anterior en el dormitorio durante el examen médico, Javier se sentía como si caminara sobre alfileres. No sabía qué estaba planeando Carmen. Su esposa no lo había echado, ni lo había enviado a la cárcel de inmediato. Carmen simplemente lo dejaba vivir en un angustioso temor, y lo obligaba a asistir esa noche como director general para mantener la imagen de la empresa ante el público. En el otro extremo del salón, Laura sostenía una copa con manos temblorosas. Llevaba un llamativo vestido rojo, que en realidad no encajaba con el código de vestimenta de la noche. Las miradas de reproche de los invitados la hacían sentirse desnuda, ya que el rumor de que vivía de gorra en casa de Carmen había empezado a extenderse. Laura quería huir, pero Marco y varios hombres corpulentos, disfrazados de personal de seguridad de la fiesta, la vigilaban constantemente desde la distancia. Estaban atrapados. Esta noche era su última representación teatral, y Carmen era la directora. El evento comenzó con el discurso de apertura del maestro de ceremonias. A continuación, se proyectó un vídeo de perfil de la empresa con los logros del último año. Carmen subió al escenario con paso tranquilo. Cogió el micrófono y miró a los miles de pares de ojos que la observaban. El ambiente se silenció de inmediato, esperando el discurso de la única heredera. «Buenas noches, señoras y señores», saludó Carmen con voz clara. «Esta noche no es solo una celebración del aniversario de nuestra empresa. Esta noche trata sobre la verdad. Esta empresa fue fundada por mi difunto padre sobre los cimientos de la honestidad y la integridad. Pero recientemente, ha habido una plaga que ha intentado carcomer esos cimientos desde dentro. Quiero presentarles a la persona más ambiciosa en el desarrollo, o quizás en la destrucción de esta empresa. Mi marido, el señor Javier». Carmen hizo un gesto hacia Javier. Se oyeron unos aplausos educados. Javier, al ser nombrado, no tuvo más remedio que subir al escenario con una sonrisa forzada. Cogió el micrófono, intentando reprimir su nerviosismo. Pensó que tal vez Carmen todavía quería proteger el honor de la familia en público, y no se atrevería a provocar un escándalo. Javier comenzó a hablar con su hábil estilo de orador, el mismo que usaba para engañar a la gente. «Gracias, mi querida esposa. Es un honor para mí estar aquí. Mi visión de futuro es convertir esta empresa en líder del mercado global. Trabajaré día y noche para continuar el legado de mi difunto suegro». Antes de que Javier pudiera terminar su frase, de repente, todas las luces principales del salón se apagaron, la sala quedó a oscuras, y solo el enorme proyector detrás del escenario se iluminó de repente. Los invitados susurraron confundidos. Javier se giró, pensando que era parte de su presentación visual, pero lo que se desplegó en la pantalla gigante le heló la sangre. No era un gráfico de acciones, era una grabación de una cámara de seguridad de alta definición. El vídeo mostraba el salón de la casa de Carmen. Allí, Javier y Laura estaban sentados uno al lado del otro en el sofá, claramente visibles. Sostenían una botella del caro vino favorito del difunto padre de Carmen, y reían a carcajadas. Sus voces retumbaron por todo el salón a través del sistema de sonido de última generación. «Qué fácil es engañar a esa tal Carmen», se oía claramente la voz de Javier en el vídeo. Le siguió la risa de Laura. «Es tan débil como su madre. Con un poco de droga cada día, pronto se volverá loca de verdad. Entonces nos quedaremos con todo. Menuda estúpida». «Pero, cariño, ¿y si se da cuenta?», preguntó Laura en el vídeo. «¿Qué va? ¿Y si empieza a sospechar? Bueno, la enviaremos a seguir a su padre.
Otro fallo de frenos o una sobredosis. Fácil. Respondió Javier con naturalidad, dando un sorbo a su vino. Los miles de invitados en el salón estaban horrorizados. Se oyeron gritos de sorpresa por todas partes. El ambiente del elegante salón de baile se convirtió en un caos. Las cámaras de los periodistas que grababan el discurso se giraron rápidamente hacia la pantalla del proyector y hacia el rostro pálido de Javier en el escenario. Y no solo eso, el vídeo cambió para mostrar las pruebas de los documentos falsificados de Javier, el pasaporte a nombre de Sergio Ruiz, y las pruebas del pago de sus deudas de juego con fondos de la empresa. Javier retrocedió tambaleándose. El micrófono se le cayó de la mano, produciendo un sonido de acople que hizo daño a los oídos. Miró a Carmen, que estaba de pie al borde del escenario. Carmen no sonreía. Su rostro estaba inexpresivo, como si mirara basura. Esto era una ejecución pública. Carmen no solo quería enviarlo a la cárcel, sino también asesinar su reputación frente a todo el mundo de los negocios. Mentira. Es un montaje, es un deepfake, gritó Javier histéricamente sin micrófono. Su voz sonó aguda y desesperada entre el murmullo de la multitud. Intentó bajar del escenario, pero decenas de periodistas ya lo rodeaban, acribillándolo con preguntas incisivas y el destello de los flashes. En un rincón de la sala, Laura, al ver la caída de Javier, intentó salvarse. Sabía que este barco se hundía y no quería hundirse con él. Cuando varios agentes de seguridad se acercaron a ella, Laura gritó histéricamente, señalando a Javier en el escenario. «Él me obligó. Él es el cerebro de todo», gritó Laura. Las lágrimas de cocodrilo brotaron. «Me amenazó. Javier mató al padre de Carmen. Yo soy testigo. Tengo pruebas. No me detengan a mí, deténganlo a él». La traición fue tan rápida y cruel. Javier, que escuchó los gritos de Laura a lo lejos, se sintió apuñalado por la espalda. Miró a Laura con odio. La pelea entre los dos villanos se convirtió en un espectáculo vergonzoso. Javier, acorralado y completamente humillado, perdió la cabeza. Vio la puerta de emergencia a la derecha del escenario. Se abrió paso a empujones entre la multitud de periodistas, golpeando a quien se interpusiera en su camino, y corrió desesperadamente hacia esa puerta. Pero antes de que pudiera coger el pomo, una figura robusta le bloqueó el paso. Marco estaba allí de pie, con los brazos cruzados con calma, como si llevara mucho tiempo esperando este momento. «¿A dónde va, director?» «La fiesta acaba de empezar», dijo Marco con sarcasmo. «Quítate de en medio, cabrón», gritó Javier, lanzándole un puñetazo a la cara a Marco. Pero Marco desvió fácilmente el puñetazo amateur, le torció el brazo a Javier por la espalda y le estampó la cara contra la pared. Policías uniformados, que estaban esperando desde el principio, irrumpieron inmediatamente y esposaron a un Javier que se debatía. Por otro lado, Laura tampoco se salvó. Aunque gritaba que era una víctima, las agentes de policía se la llevaron. Las pruebas de su implicación en la malvada conspiración eran muy sólidas. Esa noche, la fiesta de aniversario de la empresa se convirtió en el drama de detención más sonado del año. Carmen permaneció en el escenario, observando cómo las dos personas en las que una vez confió eran arrastradas como viles criminales. No se sentía feliz, pero sí aliviada. El pesado fardo que oprimía sus hombros se levantaba lentamente. Pero Carmen sabía que una serpiente herida suele morder con más saña antes de morir por completo. Habían pasado 2 días desde el vergonzoso incidente en la fiesta de aniversario, pero las noticias sobre el escándalo de Javier y Laura seguían acaparando los titulares de todos los medios de comunicación nacionales. Sus rostros aparecían en periódicos y televisiones como la pareja de estafadores más odiada del país. Sin embargo, la ley tenía sus resquicios para los astutos que aún tenían ases en la manga. Aunque las pruebas de fraude y malversación de fondos eran sólidas, las pruebas del asesinato premeditado del padre de Carmen requerían una investigación forense más profunda que llevaría tiempo. El astuto abogado que Javier contrató con el último dinero que le quedaba de un depósito secreto logró solicitar con éxito la libertad bajo fianza con una suma muy elevada. Una razón médica, inventada sobre el estado del corazón de Javier y su promesa de cooperación, hicieron que el juez aprobara provisionalmente la solicitud y Javier quedó en arresto domiciliario con la obligación de presentarse periódicamente. Laura, que no tenía tanto dinero como Javier, permaneció en prisión preventiva, y en su rabia, comenzó a confesar a la policía todos los crímenes de Javier, comprometiendo aún más su situación a cada momento. Javier estaba libre, pero completamente arruinado. Todos sus activos fueron congelados, su lujoso apartamento fue embargado, y su coche deportivo fue recuperado por la empresa de leasing. Sus amigos de la alta sociedad bloquearon su número. Ahora se alojaba en un motel barato en las afueras de la ciudad. Se escondía de los periodistas y de los cobradores de deudas de juego que empezaban a rastrear su paradero. La vergüenza, la ira y el deseo de venganza se mezclaron en un veneno que le corroía la mente. Culpaba de todo a Carmen.
Según su lógica retorcida, si Carmen hubiera seguido siendo una esposa tonta y sumisa, nada de esto habría pasado. Se sentía robado, se sentía tratado injustamente. Esa noche cayó una tormenta con truenos y relámpagos, como si la naturaleza preparara el escenario para el último acto de esta tragedia. Javier estaba sentado en su lúgubre habitación de motel, bebiendo de una botella de licor barato. Tenía los ojos inyectados en sangre e hinchados, y el pelo revuelto. Sobre la mesa había una pistola rudimentaria que había comprado en el mercado negro con el último dinero que le quedaba. No tenía intención de huir al extranjero. Sabía que la policía vigilaba los aeropuertos, también sabía que su vida había terminado. En cuanto se confirmara el testimonio de Laura, le esperaba la cadena perpetua. Si él tenía que caer, arrastraría a Carmen al infierno con él. «No te dejaré ganar, Carmen. Nunca», murmuró Javier. Se metió la pistola en la parte trasera de su chaqueta mojada, se puso una gorra negra y salió a la lluvia. A las 2 de la madrugada, la gran casa de Carmen parecía oscura y silenciosa. Solo las luces del jardín estaban débilmente encendidas. La seguridad frente a la casa se había reforzado desde el incidente de la fiesta, pero Javier conocía cada rincón de esa casa mejor que los nuevos guardias. Trepó por el muro trasero, cubierto de enredaderas, evitando el alcance de las cámaras de seguridad, de las que conocía perfectamente los puntos ciegos, porque él mismo las había instalado para vigilar a Carmen. Javier entró con éxito en el jardín trasero. Forzó la ventana de la cocina con una pequeña palanca. El sonido del trueno ahogó el ruido del cristal al romperse. Con la respiración agitada, entró en la casa que una vez consideró suya. El olor a lavanda del ambientador avivó aún más su odio. Se deslizó hacia las escaleras. Su objetivo era uno solo: el dormitorio principal. Pero los pasos de Javier se detuvieron en el salón. De repente, las luces de la habitación se encendieron. Javier entrecerró los ojos, sorprendido. Allí, en un sofá individual, lo esperaba Marco. El detective no parecía estar durmiendo. Estaba completamente vestido, como si esperara la visita de un invitado no deseado. Sabía que la rata de alcantarilla volvería a su desagüe, dijo Marco con calma, pero su mano estaba en posición de alerta cerca de su cintura. «Apártate. Esto es entre mi mujer y yo», gritó Javier, sacando la pistola con mano temblorosa. Marco se levantó lentamente, levantando ambas manos a la altura de los hombros, intentando calmar la situación. «Se acabó, Javier. La policía viene hacia aquí. Laura les ha dicho dónde te escondes. Ríndete. No empeores las cosas». «¡Al diablo!», gritó Javier. «Bang». Sonó un disparo. Marco, con unos reflejos asombrosos, se lanzó detrás del sofá, pero la bala le rozó el brazo izquierdo. Sangre fresca manchó la camisa de Marco. Al oír el disparo, Carmen, que estaba arriba, se despertó. Salió de su habitación y miró por debajo de la barandilla de la escalera. «¡Javier!», gritó Carmen, horrorizada al ver a su marido con una pistola, como un loco. Al ver a su objetivo principal, Javier ya no se preocupó por Marco. Subió corriendo las escaleras con una mirada asesina. «Carmen, ven aquí. Muramos juntos». Carmen estaba asustada, pero no perdió la cabeza. No corrió a su habitación para cerrar la puerta. Una puerta de madera se podía romper fácilmente. En su lugar, corrió hacia el balcón del segundo piso, que estaba conectado con el dormitorio principal. Era un lugar más abierto y con vistas al jardín delantero. Javier la persiguió como un demonio poseído. Marco, agarrándose el brazo sangrante, se levantó, aguantando el dolor punzante, y corrió tras Javier. «¡Javier! ¡Para!», gritó Marco. Carmen llegó al balcón. El viento nocturno y la lluvia le golpearon la cara al instante. Retrocedió hasta que su espalda chocó contra la barandilla del balcón. Abajo, el jardín oscuro parecía lejano, no había escapatoria. La puerta de cristal del balcón se abrió de golpe. Javier apareció tras ella. Su respiración era agitada. La pistola en su mano apuntaba directamente al pecho de Carmen. Se acabó. «No más teatro, no más cámaras», susurró Javier, acercándose lentamente, disfrutando del terror en el rostro de Carmen. «¿Crees que eres lista? ¿Eh? Solo eres una mujer débil que se esconde detrás de otro hombre». Carmen levantó la barbilla y miró a su marido a los ojos, sin parpadear. La lluvia le mojaba el fular y la cara, ocultando las lágrimas que pudieran brotar. «No soy la mujer débil que conociste hace 2 años, Javier. Esa mujer murió cuando escuchó tu voz grabada. La que está frente a ti ahora es tu pesadilla». Javier se rió como un loco. «¿Pesadilla? Tú solo eres». ¡Pum! Marco se abalanzó sobre el cuerpo de Javier por detrás. Ambos rodaron por el suelo resbaladizo del balcón por la lluvia. La pistola de Javier salió volando hacia un rincón del balcón. Se desató una feroz pelea entre un Marco herido y un Javier cegado por la ira.
Se intercambiaron puñetazos. Marco era un experto en artes marciales, pero la pérdida de sangre del brazo lo debilitaba. Javier, en un estado de subidón de adrenalina, luchaba salvajemente, mordiendo y arañando. Javier logró patear la herida del brazo de Marco, y este gimió de dolor y lo soltó. Javier se levantó tambaleándose, con los ojos buscando la pistola como un loco. La vio, tirada cerca de una maceta. Se arrastró rápidamente para cogerla. Marco intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. ¡Carmen, huye!, gritó Marco. Pero Carmen no huyó. Vio que Javier ya había agarrado la empuñadura de la pistola y comenzaba a girarse hacia ellos. Carmen sabía que si huía, Marco sería asesinado a tiros en el acto. Un valor que no sabía que tenía inundó el cuerpo de Carmen. Recordó el breve entrenamiento de defensa personal que Marco le había enseñado. Recordó el rostro de su padre y de su madre. Recordó toda la humillación que había sufrido. Cuando Javier estaba medio levantado pero aún no había apuntado bien con la pistola, Carmen corrió y se abalanzó. No para golpear, sino que usó el tacón de su zapato para dar una patada frontal con todas sus fuerzas hacia el plexo solar de Javier, seguida de un fuerte empujón en el hombro del hombre. La postura de Javier, desequilibrada en el suelo resbaladizo, sumada al fuerte e inesperado impacto de su débil esposa, lo hizo tambalearse hacia atrás. Sus pies resbalaron y su cuerpo voló por encima de la baja barandilla del balcón. La misma barandilla que el propio Javier había diseñado deliberadamente baja por razones de estética moderna. ¡Carmen!, gritó Javier largamente mientras la gravedad tiraba de su cuerpo. ¡Pum! Se oyó un ruido sordo y doloroso cuando el cuerpo de Javier cayó sobre el techo del coche de Marco, aparcado abajo, y luego rodó hacia los adoquines. La pistola en su mano se disparó una vez al aire sin dirección antes de caer. En un instante, se hizo el silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia. Carmen estaba de pie al borde del balcón, aturdida. Contuvo la respiración y miró hacia abajo. El cuerpo de Javier yacía en una postura extraña, gimiendo de dolor pero aún moviéndose. No estaba muerto. El techo del coche había amortiguado la caída, pero sus piernas estaban claramente rotas. Marco se acercó, tambaleándose al lado de Carmen, y le agarró el hombro. «Increíble, señora Carmen», susurró Marco antes de desplomarse de nuevo, finalmente vencido por el agotamiento. A lo lejos, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche, acercándose. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes de las casas vecinas. Carmen miró la figura patética que gemía en la lluvia y el barro. El rey había sido derrocado por la reina a la que había subestimado toda su vida. La fuerte lluvia seguía empapando la tierra. Era como si el cielo llorara con ella, testigo de la tragedia familiar que culminó esa noche. En el balcón mojado y resbaladizo del segundo piso, Carmen permanecía de pie, aturdida, con la respiración entrecortada. Su pecho subía y bajaba rápidamente, no solo por el agotamiento físico de haber empujado a su marido, sino también por la oleada de adrenalina que recorría su cuerpo. Miró hacia el oscuro jardín de abajo. Allí, el cuerpo de Javier yacía impotente sobre los duros adoquines, gimiendo de dolor bajo la incesante lluvia. En el corazón de Carmen no había ni una pizca de arrepentimiento, solo una extraña sensación de alivio, como si una enorme piedra que le había oprimido el pecho durante mucho tiempo finalmente se hubiera hecho añicos. Había hecho lo que tenía que hacer. Había defendido su vida y el honor de su familia de un monstruo disfrazado de ángel. Marco, que estaba sentado sin fuerzas en el suelo del balcón, agarrándose el brazo izquierdo que aún sangraba, miró a Carmen con una mezcla de admiración y preocupación. El rostro del detective estaba pálido, pero sus ojos seguían siendo agudos y alerta. Intentó levantarse, aunque su cuerpo se tambaleaba. Carmen salió inmediatamente de su ensimismamiento y ayudó a Marco. Sostuvo el robusto cuerpo del hombre, y Marco apoyó su peso en el hombro de Carmen, que era pequeño pero sorprendentemente fuerte. No hubo palabras románticas en ese momento, solo una mirada de mutuo entendimiento de que ambos habían sobrevivido a la muerte. El sonido de las sirenas de los coches de policía se acercaba cada vez más, rompiendo el silencio nocturno de esa lujosa zona residencial. Las luces giratorias rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes de la casa, creando sombras inquietantes que bailaban como fantasmas. Momentos después, la puerta principal fue derribada por las fuerzas especiales de la policía. Decenas de agentes uniformados, armados con chalecos antibalas y rifles, irrumpieron en el patio, gritando órdenes. Encontraron a Javier, que intentaba arrastrarse lejos con las piernas rotas. Se arrastraba por el barro como un animal herido. Carmen ayudó a Marco a bajar al primer piso. Cada paso era pesado, pero tenían que ver el final de todo esto. Cuando llegaron a la puerta principal, que estaba abierta de par en par,
La escena en el patio era la encarnación de la justicia tardía. Javier, que siempre había estado impecablemente vestido con trajes de miles de euros y colonias caras, ahora yacía boca abajo en un charco de barro. Su ropa estaba sucia de tierra y sangre, su cara magullada, y gritaba de dolor mientras dos agentes le daban la vuelta bruscamente para esposarlo. El hueso de su tibia derecha había perforado el pantalón, una terrible consecuencia de la caída desde gran altura. Carmen salió a la terraza, refugiándose bajo el techo para no mojarse del todo, pero sus ojos no se apartaron de Javier. Los paramédicos de una ambulancia que acababa de llegar se acercaron inmediatamente a Marco para darle los primeros auxilios por la herida de bala. Pero Marco se negó a que lo subieran a la camilla hasta ver que Javier estuviera completamente asegurado. El detective se quedó al lado de Carmen, convirtiéndose en su último bastión protector, permitiendo solo que los paramédicos le vendaran la herida. Javier, entre gemidos de dolor, vio la figura de Carmen de pie en la terraza, con los focos de la policía iluminando el fondo. Carmen parecía tan digna e intocable, en contraste con su patético estado. El dolor de sus piernas no era nada comparado con el dolor de su orgullo destrozado. Intentó maldecir, pero su voz solo salió como un gorgoteo mezclado con sangre y agua de lluvia. La mirada de Javier, que una vez estuvo llena de engaño, ahora estaba llena de puro terror y desesperación. El jefe de la policía se acercó a Carmen, le hizo un breve saludo y le confirmó que Javier sería trasladado a un hospital penitenciario bajo estricta vigilancia y luego recluido en una celda de aislamiento. No habría más libertad bajo fianza. No habría más fianza. El intento de asesinato de Carmen y el disparo a Marco eran un billete de ida a la cadena perpetua. Sin mencionar los cargos de asesinato premeditado del padre de Carmen, cuyas pruebas eran cada vez más sólidas. Antes de que la policía se llevara a Javier en la ambulancia, Carmen avanzó bajo la lluvia. No le importó que su pijama se mojara o que sus pies se ensuciaran de barro. Se acercó a la camilla donde yacía Javier. Los agentes intentaron detenerla, pero al ver la mirada de Carmen, retrocedieron y le dieron espacio. Carmen se detuvo justo al lado de la cabeza de Javier. Miró el rostro de su marido durante un largo rato, grabando en su memoria la ruina del hombre al que una vez amó. Lentamente, Carmen levantó la mano izquierda, mostrando el anillo de bodas de oro con diamantes que aún llevaba en el dedo anular, el símbolo de un vínculo sagrado que se había construido sobre una base de sangre y mentiras. Con un movimiento tranquilo y deliberado, Carmen se quitó el anillo. Lo sostuvo por un momento, sintiendo la frialdad del metal, y luego lo dejó caer justo sobre el pecho de Javier, que subía y bajaba con dificultad. El anillo golpeó un botón de la camisa de Javier, haciendo un silencioso clic, un sonido que fue ensordecedor para los oídos de ambos. «Quédatelo», dijo Carmen con frialdad. Su voz no tembló en absoluto. Era plana pero afilada como una navaja. «Considéralo mi última obra de caridad. Podrás venderlo para comprar cigarrillos o fideos en el economato de la cárcel, porque desde este momento no disfrutarás ni un solo céntimo de la fortuna de mi padre. Tu nombre ha sido borrado de la historia de esta familia». Javier miró aturdido el anillo sobre su pecho y luego volvió a mirar el rostro de Carmen. Quiso replicar. Quiso herir el corazón de Carmen con palabras crueles, pero su boca se quedó paralizada. Vio algo en los ojos de Carmen que lo hizo sentirse pequeño. Fuerza. La mujer que estaba frente a él ya no era una huérfana frágil. Era una reina que acababa de ganar una guerra. Mientras tanto, en otro lugar, pero casi al mismo tiempo, la justicia también alcanzó a Laura. Resulta que, durante el breve periodo de libertad bajo fianza, una Laura presa del pánico intentó huir. Usó sus ahorros restantes para comprar un billete de avión al extranjero y el pasaporte falso que había robado de la caja fuerte de Javier antes de que la policía lo confiscara. Pensó que podría desaparecer y comenzar una nueva vida en un país sin tratado de extradición. Pero Laura subestimó el alcance de la ley y la astucia de Marco. El sistema de inmigración del aeropuerto ya estaba marcado con una alerta roja para su rostro y sus huellas dactilares. Cuando Laura, con unas grandes gafas de sol y una peluca rubia, intentó pasar por el control automático de pasaportes, una alarma silenciosa sonó en la sala de control de seguridad. En segundos, agentes de seguridad del aeropuerto la rodearon. El arresto de Laura no fue menos dramático. Gritó histéricamente en medio de la terminal de salidas internacionales, maldiciendo a los policías e intentando arañar a cualquiera que se acercara. Gritó que estaba embarazada para ganarse la simpatía, pero fue una mentira desesperada. Sin embargo, las esposas se cerraron igualmente en sus muñecas. Las cámaras de los móviles de los pasajeros grabaron la escena, y en cuestión de minutos, el vídeo del arresto de Laura se hizo viral en las redes sociales, junto con la noticia del arresto de Javier. Los dos villanos, que se habían traicionado mutuamente, finalmente cayeron en el mismo pozo la misma noche. De vuelta en casa de Carmen,
La ambulancia que llevaba a Javier comenzó a moverse, seguida por una caravana de coches patrulla. El sonido de las sirenas se alejó gradualmente, dejando tras de sí un silencio húmedo. La lluvia comenzó a amainar, convirtiéndose en una llovizna. Carmen seguía de pie en el patio, observando las luces rojas de la ambulancia desaparecer en la esquina de la calle. Marco, con un vendaje blanco en el brazo, se acercó a Carmen. No dijo nada. Solo se quedó a su lado, siendo una presencia reconfortante. Carmen se giró y miró al hombre que le había salvado la vida varias veces. ¿Te duele mucho la herida?, preguntó Carmen en voz baja. Sus ojos reflejaban un sentimiento de culpa. Marco sonrió levemente, una sonrisa sincera que rara vez mostraba. No es nada comparado con el dolor que has soportado durante meses, señora Carmen. Esta herida sanará en 2 semanas. Pero la herida de tu corazón, eso llevará más tiempo curarlo. Carmen asintió lentamente. Levantó la vista hacia el cielo nocturno, que comenzaba a revelar un poco de luz de luna tras las nubes. El problema había terminado. El enemigo había sido derrotado. Pero Marco tenía razón. Su viaje para sanarse a sí misma acababa de empezar. Pero al menos esa noche podría dormir tranquila, sin miedo a ser envenenada o asesinada en su propia casa. Carmen respiró hondo el aire nocturno, sintiendo el refrescante olor a tierra mojada. Era el olor de la libertad. Habían pasado 6 meses desde la noche de la tormenta manchada de sangre. Las estaciones habían cambiado. Y también la vida de Carmen. La justicia, aunque lenta, finalmente se había hecho realidad con el sonido del mazo de un juez. La noticia del veredicto de Javier y Laura puso fin a la saga criminal que había conmocionado a todo el país. En la abarrotada sala del tribunal, Javier estaba sentado en el banquillo de los acusados en una silla de ruedas. Su pierna rota no había sanado perfectamente debido a que se negó a recibir tratamiento en la cárcel y a sus frecuentes peleas con otros presos. Su rostro, una vez guapo, ahora estaba demacrado, sus ojos hundidos, y su pelo había empezado a encanecer por el estrés extremo. En el banquillo de al lado estaba sentada Laura, con el rostro pálido y sin maquillaje. Ya no había miradas seductoras ni tonos coquetos. El momento más satisfactorio para el público, y por supuesto para Carmen, que estaba sentada en primera fila, fue cuando el juez leyó la sentencia. Ambos fueron declarados culpables sin lugar a dudas de asesinato premeditado del padre de Carmen. Basado en pruebas forenses, los frenos del coche y la transferencia de fondos al asesino a sueldo, intento de asesinato de Carmen, fraude, malversación de fondos de la empresa y agresión con arma de fuego. El acusado número 1, Javier, y la acusada número 2, Laura, son condenados cada uno a cadena perpetua. Resonó la voz firme del juez. La reacción de ambos fue verdaderamente patética. Javier simplemente bajó la cabeza sin fuerzas. Lágrimas, no se sabe si de arrepentimiento o de autocompasión, cayeron sobre su regazo. Laura, por su parte, gritó histéricamente, culpando a Javier, maldiciendo al juez, hasta que tuvo que ser sacada a la fuerza por los guardias de la prisión. La escena fue un final perfecto. No solo habían perdido su libertad, sino también su dignidad, su fortuna y su humanidad. Se pudrirían el resto de sus vidas tras las rejas, con el odio que ellos mismos habían sembrado. Al salir del tribunal, Carmen fue recibida por un aluvión de flashes de las cámaras de los periodistas, pero esta vez, no bajó la cabeza ni se escondió. Con un elegante traje de chaqueta y un moderno fular, Carmen sonrió con confianza. Respondió a algunas preguntas de los periodistas de forma concisa y clara, haciendo hincapié en que ahora su objetivo era hacer crecer la empresa, el legado de sus padres. Ya no era una víctima, era una superviviente, era una líder. Bajo la dirección de Carmen, el grupo Kusuma floreció. Limpió toda la gente de Javier de la junta directiva y la reemplazó con profesionales íntegros. Carmen se dio a conocer como una líder firme pero empática. A menudo organizaba programas de caridad en nombre de sus difuntos padres. Nadie se atrevía a subestimarla. El apodo de la Dama de Hierro comenzó a asociarse a ella. Un título honorable ganado con sangre y lágrimas. Esa tarde, después del trabajo, Carmen no fue directamente a casa. Condujo hasta un hermoso cementerio parque en las afueras de la ciudad. El cielo del atardecer estaba teñido de naranja y púrpura, creando una atmósfera cálida y pacífica. Carmen caminó por el sendero de piedra con 2 ramos de lirios blancos frescos. Se detuvo frente a 2 tumbas bien cuidadas. Las lápidas de mármol negro, con los nombres de su padre y su madre grabados, brillaban bajo el sol del atardecer. Carmen se agachó, colocó las flores y acarició suavemente las lápidas de sus padres. «Mamá, papá, todo ha terminado», susurró Carmen en voz baja. «Han recibido el castigo que merecían. La empresa está a salvo, y yo también. Descansad en paz ahora».
Cuidaré bien de vuestro legado. El viento del atardecer sopló suavemente, acariciando el extremo del fular de Carmen. Fue como si la mano invisible de sus padres la bendijera. Carmen cerró los ojos y disfrutó de esa paz. Ambos estarían muy orgullosos de ti. Una voz familiar y grave sonó detrás de ella. Carmen se giró y sonrió. Marco estaba allí de pie, ya no con su chaqueta de cuero negra y su misteriosa gorra. El hombre ahora parecía más arreglado, con una camisa azul claro arremangada hasta los codos y pantalones de vestir. La cicatriz de la herida de bala en su brazo había sanado, aunque quedaba una pequeña marca que siempre sería un recordatorio de su lucha. ¿Llevas mucho tiempo aquí?, preguntó Carmen levantándose. Acabo de llegar. Te he traído esto. Marco le mostró una carpeta de plástico. El informe final del caso. Oficialmente, ya no necesitarás más servicios de detective privado. Carmen aceptó la carpeta, pero sus ojos miraban fijamente a Marco. Entonces, esta es la despedida. Nuestro contrato ha terminado, ¿verdad? Marco guardó silencio por un momento, mirando los ojos brillantes de Carmen. Una dulce incomodidad flotaba entre ellos. Su relación profesional había terminado, pero el vínculo emocional forjado en tiempos de crisis no podía romperse tan fácilmente. Marco se rascó la nuca, un gesto inusual en un hombre tan sereno como él. Técnicamente, el contrato profesional ha terminado, dijo Marco en voz baja. Pero he oído que el grupo Kusuma está buscando un nuevo jefe de seguridad de confianza. Y da la casualidad de que yo estaba buscando un trabajo más estable. Estoy cansado de ser un detective que tiene que esconderse todo el tiempo. Carmen soltó una pequeña risa. Una risa libre y feliz. Vaya, qué coincidencia. Pero los requisitos son estrictos. Mi jefe de seguridad tiene que estar disponible las 24 horas y, tal vez, tenga que cenar conmigo de vez en cuando los fines de semana. Marco sonrió ampliamente. Una sonrisa que hacía que su rostro rudo pareciera mucho más joven y cálido. Creo que puedo cumplir con esos requisitos. Especialmente la parte de la cena. Se quedaron de pie uno al lado del otro, mirando la puesta de sol. No hubo grandes declaraciones de amor, ni propuestas apresuradas. Carmen no quería repetir el error de entregar su corazón precipitadamente. Ella y Marco habían acordado construir la confianza lentamente, paso a paso. Pero por la forma en que Marco miraba a Carmen, y por la forma en que Carmen se sentía segura al lado de Marco, estaba claro que su futuro juntos avanzaba en una dirección más brillante. Esa noche, Carmen volvió a su gran casa, que ahora se sentía en paz. Entró en el dormitorio principal. La habitación que había sido testigo silencioso del comienzo de su pesadilla hacía 6 meses. La habitación había sido completamente remodelada. El papel de la pared se había cambiado por tonos pastel claros, la disposición de los muebles era diferente y ya no había ni rastro de Javier. Carmen caminó hacia el gran vestidor que se había instalado la semana anterior. Abrió la puerta. Dentro, su ropa de trabajo colgaba impecablemente. Ya no había miedo, ni necesidad de esconderse. Recordó cuando se había acurrucado en el suelo del viejo armario, temblando de miedo al escuchar la grabación de la voz traicionera de su marido. Ese momento parecía de otra vida. Carmen sacó una pequeña caja del cajón del tocador. Dentro, guardaba la tarjeta de visita negra que decía, Marco, detective privado. Miró la tarjeta, sonrió, y la volvió a colocar en su sitio. No la tiraría. Era un recordatorio de que había caído muy bajo, pero se había levantado aún más fuerte. Carmen cerró la puerta del armario con un sonido firme y decidido. Apagó las luces de la habitación, dejando solo una cálida luz de ambiente. Se metió en la cama, se arropó con el edredón y cerró los ojos con una sonrisa en los labios. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se durmió sin ninguna carga y se despertó a un mañana lleno de esperanza. La puerta del pasado se había cerrado firmemente, y detrás de una nueva puerta, la vida real acababa de empezar.